Esto es The Notebook Entries Volumen 1, un juego de terror distinto, por así decirlo. Está dividido en 8 de las historias más extrañas que haya visto en mi vida. Cada narrativa es una historia de terror independiente que experimenta con diferentes escenarios con el único propósito de asustarte. Pero, ¿por qué digo que el juego es distinto y que las historias son extrañas? Bueno, creo que por la intro ya se dieron una idea. Pues las historias son algo difícil de entender, si es que tienen una trama siquiera, y a veces el juego te hace cuestionar lo que está sucediendo en la mente del desarrollador. An overthinker, ¿estás bien? Pregunto genuinamente. A pesar de esto, el juego logra ser de los escenarios más aterradores que pueda haber. Cada historia crea un sentido de incomodidad e inseguridad muy fuerte gracias a la ambientación tan inmersiva. Y cada historia se distingue por su estilo único. Se siente la pasión y el esfuerzo que se fue en cada una, lo cual hizo que, a pesar de su extrañeza, disfruté bastante del juego. El juego fue creado por el mismo desarrollador de Erebos Heaven, uno de mis favoritos juegos de terror, y del cual también tengo un video en el que hago un análisis del juego y su historia. Así que, saben, después de ver este video, pueden ver ese, ¿saben? Y sorprendentemente, este es el primer video recomendado por un suscriptor del canal, así que muchas gracias Sulamito48. Nada más tardé 5 meses. Pero bueno, no les quiero hacer perder más el tiempo, así que vamos a sumergirnos en el mundo bizarro y perturbante de The Notebook Entries Volumen 1. El juego comienza con el protagonista de la historia contándonos sobre una casa en su vecindario que supuestamente está embrujada. Menciona que el hogar está abandonado, pero por alguna razón las luces del porche se encienden todos los lunes como si viviera alguien ahí. Y según la leyenda, alguien se ve atraído a esta casa todos los años para ser llevado al infierno. Sin embargo, no hay evidencia de que gente haya desaparecido, pero dicen que la razón de eso es porque desde que entraste a la casa, el mundo se olvida de que siquiera existes. Y obviamente nuestro protagonista, el más listo, quiere ir a la casa, ya que en línea una persona bajo el nombre de Shh423 afirma haber sobrevivido en esta casa. Dijo que logró salir de ahí ya que no se acercó a los pieles, lo que sea que signifique eso, prendiendo todas las luces y sin hacer nada de ruido. Pero nosotros pensamos que todo esto es una farsa, obviamente, y queremos desmentir esta leyenda de una vez por todas. Como somos tan inteligentes, decidimos adentrarnos en medio de la noche. Trajimos una cámara para grabar la evidencia de que no hay nada aquí, claramente, y yo de inmediato me puse a seguir las instrucciones del sobreviviente y empecé a encender todas las luces de la casa. Interruptor, ya me estoy asustando, Pero estas luces no alumbran nada, Dios mío. Mira lo que alumbran apenas. Y eso iba a quedarse así por el resto de la historia, lamentablemente. Continué explorando toda la casa, prendiendo los interruptores que veía, y nada parecía fuera de lo normal, hasta que encontré esto. Aguanta, está muy creepy ese pasillo, ¿Qué es eso? Oh, ¿qué es esto aquí? Prendemos. Achis.
Espérate. Esto no lo veo en persona. Aguántame. Podía ver cosas en la cámara que en persona no. Esto me desconcertó bastante. ¿Y si estaba tan enfocado en la cámara y no me daba cuenta de que había algo delante mío? A esto súmale la atmósfera tan oscura y tétrica. Realmente me estaba empezando a asustar. Seguí explorando la casa, temiendo de lo que podía encontrar, y pronto todas mis preocupaciones llegarían a un fin. ¿Hola? ¿Estás ahí? Fuck, no lo vi no lo vi en persona, no lo vi. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué te dije? Querían que me enfocara en la cámara para que no viera lo real. No me enfoqué, ¿no? Oh, 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 oh. Ah, estoy tonto, no tuve que haber hablado. Oh, encima de haberme encontrado lo que sea esto, no podía hacer nada de ruido o me moría. Cosa que obviamente no me fue tan fácil. Ok, a ver, eso. No puedo hablar casi. Gente, ¿por qué se escucharon? ¿Me morí? ¡Nembre! Ok, me callo en 3, 2, 1, ya. Me estás jodiendo. No lo vi. Afortunadamente, esta ronda sobreviviría un poco más. Turning the screen around. Atravesar gente. No sé si siquiera me escuche. Si me escucho. Estoy Logré encontrar lo que parecía ser una salida, pero que solo podía ver en la cámara.
y al acercarme atravesé la pared. Era la segunda vez que me encontraba algo así, pero no me percaté de esto último la vez pasada. Y desafortunadamente me dieron ganas de toser justo cuando llegué, lo que significaba que iba a tener que volver a hacer todo desde el inicio. Y lamentablemente me morí una y otra vez, teniendo que hacer todo desde el comienzo. Me voy a matar. Tardé un rato jugando, pero finalmente logré llegar al punto donde estaba, y sucedió una de las cosas más extrañas y de cierta forma aterradora. Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Después de una transición bastante única, llegamos a una especie de limbo. Todo el lugar está cubierto de un blanco radiante. Está completamente vacío. Lo único que hay es el elevador del que llegamos y una señal de tráfico en la distancia. Hice lo más obvio y me dirigí hacia esto último, y en cuanto llegué a él, empezaron a escucharse golpes a mi alrededor, y de pronto encontré un cadáver extrañamente plano y caricaturesco, y me di cuenta de que estos sonidos de golpe eran más cuerpos cayendo de arriba. Luego empezaron a sonar sonidos muy extraños, que cada vez se intensificaban más y más. Estoy cubriendo todos los ángulos. Derecha. Nadie me puede ver. Clic. ¿Qué? Y repentinamente pararon. Me quedé confundido y empecé a vol. Después de una historia bastante corta, transicionamos a Just a Peep. Esta vez aparecemos en un simple departamento con un estilo blanco y negro. Nada parecía fuera del ordinario, hasta que salí al balcón y me encontré con un enorme complejo de residencias idénticas. Y desde el balcón podía escuchar las conversaciones que estaban teniendo las personas, la mayoría expresando tristeza y melancolía. Una persona incluso mencionó que estaba pensando en saltar del balcón y acabarlo todo. Parecía ser que ya llevábamos un tiempo encerrados en este lugar, y no porque nosotros queramos, sino por seguridad parece ser, ya que una persona mencionó que ya habían despejado del sector 4 al 23. ¿Despejado de qué? Surgieron muchas dudas de inmediato. ¿De qué nos estamos escondiendo? ¿Quiénes habían despejado los sectores? Mis dudas se vieron interrumpidas cuando sucedió esto. Aguántame, ¿qué es eso? Creo que esa no es una persona. Se me hace, ¿eh? Wow. Saltó a la velocidad de la luz esa cosa. Aguanta, quiero ver conversaciones. No puedo. Después de eso, yo estaba listo para encerrarme en mi apartamento y no salir nunca más, pero pasó esto. Me acaban de timbrar. Aguántame, voy por un cuchillo. ¿Cómo que no tienes cuchillos en tu propia cocina? O sea, ¿qué es esto?
¿Acá qué hay? No puedo. Y se abre sola, claro. ¿Eso es lo normal, no? Así también es conmigo de mi casa. Porque veo una sombra toda rara. ¿Perdón? ¿Hay alguien ahí? Ah, me aventaron una hamburguesa. Ay, me la comí así bien rápido. Me la comí bien rápido. Afortunadamente no era esa cosa en mi puerta, sino el repartidor de comida. Así que con cero preocupaciones, obviamente, me fui a dormir. Pasaron unas horas cuando escuché un golpe en la ventana que me despertó, seguido de unos sonidos bastante raros. Esa cosa estaba detrás mío. Agarré la cámara para verla, pero no tuve el valor de hacerlo y dejé la cámara. Pasaron horas con esa cosa detrás mío. Estaba en shock, no podía ni voltear, hasta que no pude más y agarré la cámara para ver esa cosa y entonces la vi. Me volteé de inmediato para ver que ya no estaba ahí. Quedé muy desconcertado, así que encendí la tele y me preparé un café para calmarme un poco. Pero entonces las noticias interrumpieron la película para darnos información muy valiosa. ¿Cómo las noticias interrumpen esto con? Día 981. Desde que las medidas para habitar se han puesto, bla, bla, bla. Que quieren mantenernos seguros, ¿verdad? Que no intente escapar, que me puedo morir. No solo a ti, pero a cada persona en tu edificio. Oh, si escuchas... ¿Cómo? ¿Y el celular? Que nos perdona la naturaleza por lo que hemos hecho. ¿Qué pasó en este mundo, 981 días son los que llevamos aquí, casi 3 años enteros. No hay duda de por qué la gente está tan apagada y triste. Llevar aquí tanto tiempo sin poder salir te destrozaría por dentro. Además, el noticiero admitió culpa sobre el estado de la humanidad. ¿Qué fue lo que hicimos para que termináramos así? Me tomé el café rápidamente y por alguna razón fui al balcón nuevamente. Y ahora me encontré una cara feliz dibujada en el suelo. Así que fui a investigar sin saber lo que iba a suceder. Tras ese final desconcertante, transicionamos a la siguiente historia, Intermission. Esta vez estamos enfrente de una puerta roja. Al abrirla, se revela un largo pasillo, envuelto en una mezcla de colores saturados con sombras profundas. Una estética extraña pero única. El pasillo está compuesto de lo que parece ser material orgánico. El sonido de nuestros pasos es pegajoso y húmedo. Hay huesos esparcidos por el suelo y estas cosas están en las paredes. ¿Qué es lo que estoy pisando?
No lo quise pensar más y seguí hacia adelante. Cada vez se intensificaba un retumbido oscuro y distorsionado. Seguí el sonido hasta encontrarme esto. Oh. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Totalmente normal. Hello. Estás perdido. Pensé que iba a decir solo. ¿Humano? ¿Estás perdido, humano? Ven. Más cerca. Yo te conseguiré un hogar. Pues no tengo a dónde más ir, ¿no? Pues ni modo. Quién sabe a dónde me llevan, pero... Después de eso, la entidad o lo que sea se comienza a burlar de nosotros y de lo tontos que somos por creerle, cuando realmente no tenía opción. Nos empieza a llamar patéticos, inservibles, pedazos de basura, holgazán y más cosas muy amables. Luego nos dice que quiere jugar un juego, y si ganamos, somos libres de irnos de aquí. Pero si él gana, dijo que va a masticar nuestros huesos, gorgotear nuestra dulce sangre como nicotina y lamer el interior del hueco de nuestros ojos. Perfecto. La entidad empieza a explicarnos las reglas del juego, y son bastante simples. Primero, el juego se basa por turnos. Cada quien tiene 10 segundos en su turno, y si no haces nada en ese tiempo, automáticamente pierdes vida. Pero, ¿qué haces en tus turnos? Pues la entidad, que al parecer se llama el observador, comienza la partida haciendo uno de dos movimientos: bloquear o atacar hacia una cierta dirección. El movimiento aparecerá frente suyo y tendrás que contrarrestar su jugada interactuando con las cartas en el aire. Por ejemplo, si él atacó a la izquierda, lo que tienes que hacer es escoger la carta de la izquierda y luego una de bloquear. De esta manera vas a poder anular su ataque, pero si el observador escoge bloquear a la izquierda, esta vez para poder infligir daño, debes de escoger la carta de derecha y la de atacar después. Se repite este ciclo hasta que uno de los jugadores pierda toda la vida. Como ya lo dije, bastante simple, y sí lo fue. Bloquea. Izquierda, ataco. Ahí está, perdió vida, perfecto. Va a atacar mi izquierda. Bloqueo. Primero dirección. Derecha. Unta. Al inicio lo estaba venciendo con mucha facilidad, pero entonces varias de mis jugadas empezaron a fallar. Me quedé confundido porque estaba escogiendo el movimiento correcto en el orden adecuado. Fue entonces que me di cuenta de que el observador estaba cambiando la gramática de ciertas cartas. La carta de block a veces estaba escrita como lock, la carta de attack como attach, y las flechas de dirección se estaban cambiando por otro símbolo. Era algo obvio, pero bajo el estrés de todo no me había percatado. Afortunadamente me di cuenta de esto muy rápido y logré vencerlo sin mucho problema. El observador se enojó mucho, dijo que esto no se había acabado, y entonces... Es hora de irse a casa. No estamos terminados. Nosotros vamos a usar 2 movimientos ahora. Haz la primera, después la segunda. Ahora, muere. Wow, what happened? Ok, primero. Ok, me lo pusieron muy intenso. Block. Izquierda. No te creas, la cagué. Ahora tenía que contrarrestar 2 ataques en un solo turno. La música se intensificó brutalmente y el observador comenzó a transformarse en algo. Me equivoqué en los primeros movimientos y perdí algo de vida. Encima, ahora las cartas de dirección se estaban rotando y tenía que observar cuidadosamente para ver hacia qué dirección estaban señalando. Pero después de mucho estrés, logré vencer al observador. Me empezó a insultar. Wow, no me lo esperaba. Me dijo que me fuera de aquí y que viva mi insignificante vida. Después sucedió esto.
Para este punto ya hemos visto 4 historias del juego y como ya lo mencioné al inicio, son algo extrañas, pero no dejan de ser interesantes y aterradoras. Cuando estaba jugando esto, no sabía lo que estaba pasando. En la primera historia habían unos monstruos que solo podía ver en la cámara y otros que solo en persona. Luego me subió en el elevador que me llevó al cielo y terminé la siguiente historia. Sonaron sonidos raros y aparecí en la siguiente historia, Just a Peep. Ahora estoy en un mundo posapocalíptico con monstruos perturbantes y resulta que uno de esos monstruos se metió a mi apartamento. Y finalmente desperté en este lugar. Me encontré esto, jugué con esa cosa, me insultó y me sacó de su reino. Perfecto. Y ahora tenía que prepararme porque se vendrían cosas mucho más extrañas. De inmediato comenzamos la siguiente historia, I Think I Hit Something, y como el nombre lo indica, parece que hemos chocado con algo, así que decidimos salirnos del carro para revisar a qué le pegamos. ¿Con qué acabo de chocar? Me fui corriendo al carro rápidamente. Quedé en shock. ¿Qué era esa cosa? De pronto empecé a sentir que algo estaba cerca. Esa cosa está en el techo. Logré escapar, al menos de uno de ellos. Decided to take a stroll today. I've been thinking I think too much. Don't Look Up es la antepenúltima historia del juego, y aunque sea de las más cortas, termina siendo una historia muy interesante y perturbadora.
Esta vez la historia comienza con el protagonista desahogándose consigo mismo sobre lo que parece ser una depresión bastante profunda, pero menciona que este día sintió algo diferente y decidió salir afuera a tener una caminata. Realmente no logra entender exactamente qué es por lo que está pasando nuestro personaje, pero definitivamente se puede decir que su estado emocional está lejos de ser feliz. El estilo de la historia es idéntico al de Just a Peep en blanco y negro, pero esta vez podemos ver el exterior y no un complejo de apartamentos, aunque hay unas cosas un poco extrañas. Hay personas en el camino que están completamente quietas sin moverse y hay bastantes de ellas. Pero no parece ser un fenómeno sobrenatural, sino un estado neutral dentro de la mente del protagonista, en el que todo el mundo alrededor de él simplemente para. No es hasta que nuestro protagonista vuelve al mundo real y dice que decidió mirar hacia arriba hoy, que todos empiezan a moverse normalmente y a hablar como si nada. Pero entonces sucedió esto. Repeat Compulsion se describe a sí misma como una historia audio point and click. Esto quiere decir que visualmente no puedes ver nada, lo único que puedes hacer es escuchar y tomar decisiones. Un género bastante único que me intrigó al inicio. Sin embargo, esta misma característica provocó que esta historia fuera muy difícil de comprender. Es la única historia de todo el juego en donde la verdad no entendí absolutamente nada cuando lo jugué. Y no fue hasta que la vi varias veces y la analicé cuidadosamente que finalmente logré darle una interpretación a esta historia tan críptica. Pero primero vamos a ver lo que realmente sucede en la historia. Comenzamos con una voz en nuestra cabeza levantándonos del sueño. Una vez despierto, lo primero que escuchamos es a una persona diciéndonos: Seguimos huyendo de los monstruos mientras tomaba decisiones rápidas, ya sea escribiéndolo en mi teclado o dándole clic a cierta parte de la pantalla. Luego de muchos momentos de peligro, llegamos a otra casa, pero es la misma casa en la que estábamos. El protagonista se queda confundido, comienzan a sonar sonidos extraños hasta que de pronto pararon. Y nuestro protagonista dice: Clear. My mind's fucking clear. Time's reversing. Okay. Hey, you. Don't listen to the other person. Let's not fucking wake up. Repetimos todas nuestras acciones exactamente igual, excepto cuando nos dice que vayamos a la oficina. Le desobedecemos y vamos a otra habitación. La persona se enoja, nos dice que solo nos está intentando mantener con vida. Nos dice que todavía hay tiempo, que saltemos por la ventana. Nuevamente le desobedecemos
y nuestro personaje le contesta muy enojado. Taking my body as a joyride and you're sick, perverted depression. I'm not surviving this life anymore. I wanna actually live. Don't do it. Y así termina. ¿La otra persona me disparó? ¿Qué fue lo que sucedió? No está del todo claro, así que les dejo mi interpretación. Toda esta historia es una metáfora, desde los monstruos persiguiéndonos hasta la voz que nos guía. Todo esto sucede en nuestra mente. Esta historia simboliza la depresión y todos los traumas que acechan a nuestro personaje. No existen esos tales monstruos, sino que son la manifestación de todos nuestros problemas y traumas, pero seguimos huyendo y huyendo, estancados en un ciclo. Nuestra mente está atrapada en este ciclo de oscuridad, pero podemos ver que el protagonista sí tiene intenciones de superar esta depresión y salir del loop interminable. Quiere vivir, pero la depresión no es nada fácil de combatir. La voz que nos guía somos nosotros. Esa voz dentro nuestro es la que nos lleva a estar encerrados en este ciclo. Es la voz de nuestro lado oscuro y nuestra depresión. Esto se refuerza ya que al inicio de la historia, cuando dice que lo sigamos, en la pantalla aparece Follow the Boy, esta última letra siendo recortada por la pantalla. Pero es fácil descifrar que la palabra completa es void, el vacío. Esta voz ha estado tomando control de nuestro cuerpo y como ya lo vimos, queremos liberarnos. Pero trágicamente, al final, nuestro protagonista sucumbe ante esta voz, nuestros pensamientos oscuros, tomando una decisión que le daría su falsa libertad. El deseo estaba ahí, quería ser feliz, pero ese deseo no fue el que tuvo la última palabra. Don't do it. We have a situation near Elm Street and Chrono Lane. Any units in the area, stand by. Possible domestic abuse. Multiple calls by surrounding neighbors hearing screams. History of calls prior of today stating the father of this residence punished. Dispatch 995, this is P423. I'm on my way to the residence now. Send the address to my coordinates. P423, address sent. Advise, please use caution. Father has a battery charger P45 entanglement. Name is Roger Paulin. Dispatch in front of the residence. Please stand by. Standing by. Police! We have a noise complaint. Please come out. I need you to respond and open the... Fuck! Dispatch, screaming coming from inside. I'm welcoming myself in. You have authority. Y así comenzamos la historia final, A Sheep's Gun. Al entrar a la casa, lo primero que vemos son manchas de sangre esparcidas por todas partes, pero no hay ningún cuerpo. Confundidos, continuamos explorando la casa, hasta que de pronto se escucharon unos pasos en el piso de arriba, así que decidimos subir para investigar. Cuando subimos, escuchamos un vidrio romperse en el baño, pero al entrar a la habitación,
No hay ningún cristal roto. Salimos del baño y nos encontramos con esto. Hey! Hands in the air! I said, hands in the fucking stand down! No, it's a fucking infestation. I'm coming! Oh, dear God. Dispatch, this is no domestic abuse call. It's a fucking shit show. Paranormal activity in this house. Requesting assistance. P423, I'm pinging spectral teams nearby. Change tactics from patrol wolf to survival sheep. Get out now! Esto se volvió una situación muy inesperada. Esos no son humanos. Parece ser algo causado por algún tipo de ritual. Afortunadamente han llamado al equipo especializado en actividad paranormal. Solo teníamos que salir de ahí. Pero entonces nos encontramos con otra de esas cosas, aunque esta vez era diferente. Era una niña y podía comunicarse con nosotros, así que ahora teníamos como misión sacarla a ella también. Fuck you, Allison. Fuck whoever the fuck started this shit. Dispatch, I'm stuck in this damn house. Front door is closed shut. It's keeping me inside. Spectral Team 27 is heading your way. Comms will be open between you two. Follow any of their orders. This is Spectral Team 27. We're in the vehicle speeding your way. ATA. 6 minutes. Stay put. Stay alive. Estábamos encerrados en la casa. Lo único que nos quedaba era sobrevivir hasta que llegara la ayuda. De inmediato nos empezó a atacar una entidad. Luchamos por nuestra vida. Nos había quitado el arma, así que lo tuvimos que enfrentar cuerpo a cuerpo. Al derrotarlo, quedamos exhaustos por toda la pelea, cuando repentinamente se abrió la puerta del sótano. Por curiosidad, decidimos bajar para explorar, y al ver que no había nada, decidimos escondernos ahí. Oh shit. Fuck. I guess that fucking got me. I'm not bleeding. It's just my imagination. I'm not gonna die. Fuck. P423, where are you? I'm in the basement. Shit. I don't wanna fucking die. P423, we're arriving at your location. You got the best of the best. We'll get you back to your family. Squad, this is a rescue operation. Don't chase anything into the realm. No hero bullshit. Let's show these ghost assholes who we are. Let's fucking go! We're breaking in.
go upstairs. John, with me. Stay with me, 420. We're opening the basement door now. Basement's clear. We're too late. What do you mean? You're not hearing those things. I'm sorry. They took you to the other side already. What the fuck is coming downstairs, Ben? Y así finalizamos The Notebook Entries Volumen 1, con una historia frenética e impactante. Disfruté demasiado de este juego, cada historia se siente fresca y única. A pesar de que no estén pulidas del todo, fueron mucho más divertidas que bastantes juegos de terror. El terror estaba muy bien logrado en unas historias, y otras solo eran muy divertidas. El mundo que el desarrollador construyó para cada historia fue lo que las hizo tan interesantes. Pero volviendo al inicio del video, cuando mencioné que Sulamito48 había comentado sobre este juego, él también dijo que el desarrollador del juego le respondió a un comentario suyo diciéndole que las historias de todos sus juegos estaban conectadas. Y pues sí pudimos ver que Don't Look Up sirve como una especie de prólogo a Erebos Heaven, pero fuera de eso no había mucho más. Pero muchas gracias por el comentario, Sulamito48. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video, o si te lo saltaste, no sé. Y espero que lo hayan disfrutado como yo disfruté el hacerlo. Así que los veré en el siguiente video. Hasta luego.